Buenas noches. Si les parece bien, vamos a comenzar. En nombre de Editorial Planeta, muchas gracias. Gracias a Puro Verso, que nos recibe nuevamente en este lugar lleno de historia. Gracias a Pablo da Silveira por confiar en Planeta para publicar este libro, el primero que esperemos que sea el comienzo de muchos libros en nuestro catálogo. Gracias a Anita, como le decimos en la interna, sabe que es una amiga, es una escritora a la que queremos, y gracias a Gerardo Grieco. En nombre de Planeta, gracias nuevamente y bueno, los dejo entonces. Yo no sé si ustedes saben, pero Pablo y yo compartimos el cuarto piso de la Universidad Católica, que es el sitio donde están los investigadores. Es un sitio bastante divertido, tenemos unos puff ahí para sentarnos, a veces tomamos algo todos juntos y luego cada uno se encierra en esa nebulosa especial que se supone que tienen los intelectuales cuando trabajan. En los pasillos siempre coincidimos. Los hombres hablan de fútbol, esas cosas. Gente bastante normal, pese a que son intelectuales. En uno de estos días, Pablo se cruzó conmigo y me dijo, mira, el libro, ya me había pedido que lo presentara, el libro tiene muchos capítulos, son varias notas, no pretendo que cada uno de los presentadores lo lea todo. Así que yo me imagino, muy sutil el parador órdenes, ¿no? Pero yo me imagino, sé que a vos te va a gustar la historia de Francisco Lavandeira. Y claro, ¿cómo no me va a gustar? Es la historia del 10 de enero de 1875, el gobierno, entre comillas, del país, porque más parecía desgobierno que otra cosa, en manos de los principistas, un fracaso desde el punto de vista organizacional bastante notorio, y una debacle que se comenzaba a notar y a percibir claramente y que eclosiona el 10 de enero de 1875 cuando se elige alcalde y hay un candidato por el principismo y un candidato por lo que a Lincoln le hubiera encantado decir el candombe del tripotaje, o sea, los caudillos, ¿no? Sobre todo los principistas hacen una defensa bastante cerrada de esa instancia y del carácter de juez laico que tenía el alcalde, una figura importante en unos procesos electorales todavía complejos. Montan la única mesa de votación que había en esa ciudad, acotada todavía por sus murallas a la escalinata, el ingreso de la Catedral Metropolitana. Y comienza a realizarse el procedimiento de votar. En una ciudad crispada en la que los candidatos de los caudillos, Tesanos, Salvañach, acompañado de algunos otros caudillos tan notorios como Gregorio Suárez, nada menos que el Goyo Jeta, comienzan a rondar la plaza y cuando es evidente que quienes van ganando, porque el voto era oral y público y porque había dos urnas diferenciadas y era fácil saber cuál era la urna que se iba llenando con más voluntades populares, entonces el caudillismo decide que la votación tiene que ser invalidada y no termina esto sino en una balacera infernal, 15 muertos, 50 heridos, y el jovencísimo y talentoso Francisco Lavandeira, un hombre muy joven pero de mucho talento, que ya había escrito una declaración principista que va a ser luego muy entrañable en la historia del Partido Nacional, que había fundado la democracia, que pintaba con grandes esperanzas para el futuro como una de las cabezas, a su vez intelectual, refinada y pensante, pero por sobre todas las cosas políticas, que ya había tenido un compromiso directo, como solían tener aquellos principistas que cultivaban el pensamiento y bregaban para que el pensamiento dirigiera los procesos políticos, pero que cuando llegaba el momento, si tenían que enrolarse e ir a las armas, lo hacían. Así que ya había estado en la Revolución de las Lanzas y él, junto con otros, le había asegurado a esa revolución unas proclamas únicas que imprimían en la imprenta volante que supo llevar Timoteo Aparicio allí por donde fue con esa última revolución que se hizo a arma blanca. Cae muerto Lavandeira y en el sitio en donde cae muerto le
dice y luego lo escribe, o al revés, Pablo, una sentida nota muy, muy linda, que fue la que él pensó que yo quería tomar como tema para la reflexión. Y saben que no. Perdón, Pablo, pero no. No, porque está muy lindo, me gustó mucho cómo lo escribiste, es un momento muy especial del país. Están allí los principistas, el primer núcleo que pensó al país, pensó sus leyes, pensó sus proyectos. Siempre en las clases de historia los presentan a su vez a ellos como fracasados, porque eran esas polémicas maravillosas, esos discursos pulidos con citas importantes, pero mientras tanto el país se caía a pedazos o estaba prendido a fuego en una revolución día por medio y parecían inoperantes. El tiempo, por suerte, y algunos autores reivindicaron luego el sustrato intelectual que esos principistas dejaron. Y a mí me pareció muy claro el por qué fue tan sentida la pieza oratoria que Pablo presentó ese día cuando se rememoraba la fecha en homenaje a la bandera. Porque creo que lo que está allí en ese pequeño artículo, que me gustó pero que no lo voy a tomar como centro de reflexión, es una cosa mucho más grande y más importante que recorre el libro entero. Pablo en ese artículo habla a propósito de los intelectuales, porque en definitiva esos eran los Ramírez, los Lavandera, los Varela que había allí, los Oves que había allí. Era gente de pensamiento, de viaje, de lectura, de acción, pero sobre todo de acción intelectual. Y lo que a mí de este libro me interesa es precisamente Pablo, ¿no? Porque Pablo es un filósofo, pese a que a la hija le recomendó que cuando le preguntaran qué hacía el papá en la escuela dijera que era profesor, porque era complicado explicar lo otro. Pero ahí está. Bueno, Pablo es un filósofo. Y los filósofos la tienen muy rara y complicada hoy en día, la existencia, ¿no? Porque miren, así como nosotros nos enclaustran en el cuarto piso, lo hacemos con mucho gusto, tenemos espacio para pensar y escribir. Los filósofos en general han tendido en los últimos tiempos, hasta no hace mucho que la cosa ha comenzado a cambiar, a vivir en un mundo muy cerrado y muy endogámico, en donde los artículos arbitrados parecen ser la única vara para medir las competencias, donde todos y cada uno sienten que están lejos, pero como no quisieran serlo, pero están lejos de ser el gran pensador de un país, de una región, de una época, el gran referente, como en su momento grandes filósofos lo fueron. Eso parece ser una cosa cada vez más distante, más lejana, más difícil de alcanzar. Terminan escribiendo para colegas y para entendidos y terminan haciéndolo en un mundo que parece cerrarse sobre sí. Pero en los últimos tiempos esto ha cambiado porque algunos pudieron darse el lujo del libro. A esta altura el libro ya requiere un nombre primero para que Claudia Garín diga sí te publico, ¿ves? Es lo que te acaba de pasar. Primero tenés que ser Pablo da Silveira y luego llegás al libro. Y otros se han prestado a participar de esta sociedad de la comunicación, de la información, del espectáculo, o quizás de todas las cosas a la vez. Y ese lugar que nos da la sociedad del espectáculo requiere a veces de algún escándalo, a veces de un espadacheo que por lo menos hiera a primera sangre, requiere de ciertos escándalos, requiere de cierta capacidad para irritar y para obligar a pensar, que en definitiva no es sino la esencia de la filosofía en sí misma, obligar a pensar, a la cabeza que tiende a la pereza en términos generales. Los medios de comunicación nos han acostumbrado cada vez más a que cuando se precisa saber sobre algo, se cita a un experto sobre el tema y todos los días sintonizamos en la televisión o en los múltiples espacios que se han multiplicado por las redes, sintonizamos a un experto que nos desasna de alguna cosa en la cual él sabe mucho y los demás no sabemos. Porque el saber no para de multiplicarse y es imposible abarcarlo absolutamente todo. Eso ha venido a modificar todas las disciplinas del saber y, por supuesto, también a la filosofía.
Lo que los filósofos han hecho en los últimos tiempos es ayornarse, acercarse a esos medios de comunicación, ser lo que en su momento fue un Sartre para París, por ejemplo, o un Isaías Berlin para los ingleses, pero serlo quizás mucho más masivamente, no solo para asesoramiento de una élite determinada, sino serlo también para las grandes masas, lo cual requiere la capacidad de azuzar el pensamiento, pero ser lo suficientemente claros como para que los legos puedan entenderlo. Ser claros sin dejar de ser buenos cuando comunican, sin dejar de ser los que azuzan y obligan a pensar, y por supuesto sin dejar de decir lo que tienen que decir, y que eso contribuya a una discusión pública lo más rica posible, porque de eso depende la calidad de la democracia. Todo este libro resuma esa actitud de los filósofos actuales que Pablo comparte con los hombres de su época y de su tiempo, porque en eso es un hombre de su tiempo. Por supuesto que es un filósofo que recuerda en alguno de esos tantos artículos el gran dilema y la gran falta que muchos intelectuales de todas las disciplinas cometen y que quedó al desnudo allá por 1998 cuando Sokal y Brickman, dos jóvenes investigadores de disciplinas cercanas pero distintas, decidieron hacerle una gran burla al vanidoso mundo intelectual y escribieron un artículo en el que exprofeso no decían absolutamente nada. Solo pusieron frases sesudas, complicadas, recortaron, surcieron, citaron a un montón de gente y lo presentaron. Para su propio asombro, el artículo fue aceptado. Bueno, les había salido bien la jugada, pero no terminó ahí el asombro. La capacidad les había quedado pequeña. No solamente fue aceptado, comenzó a ser comentado por gente que presuponía haber entendido lo que no tenía capacidad para ser entendido, porque era exprofeso ininteligible. El día que eso sucedió, dejaron que corriera, con maldad y alevosía lo hicieron, dejaron que corrieran agua bajo el puente, y después que quedaron bastantes en ridículo, sacaron un libro en el cual decían: están diciendo pavadas, nosotros no dijimos nada, ahí no dice nada. Con lo cual, la impostura de ciertos rincones académicos quedó al desnudo. Cuando Pablo lo cita, no es una cita inocente. Pablo no es inocente nunca, es un malvado muy refinado. Lo cita porque a lo largo de este libro él no solamente habla de sí mismo y de su compromiso como intelectual, sino que desnuda lo que entiende él que son los desafíos más importantes para los intelectuales. Intelectuales que, recordemos, hoy en día son capaces de fustigar a un presidente notorio, como Cornel West, por ejemplo, hacía con Obama, pero que a su vez pueden ir a un concierto de rock o manifestar que les gusta el rap y que pueden ejecutar algún instrumento o ser parte de alguna de las películas de la serie de Matrix y salir como un personaje que se encarna a sí mismo como filósofo. Todas esas cosas han pasado. Como también ha pasado y sigue pasando que existen sitios en la web en donde uno le puede consultar a un grupo de 90 filósofos que se encargan de coordinar la respuesta cuál es el sentido de la vida o qué es lo que de verdad deberíamos volver a discutir sobre la existencia de alguna divinidad creadora, o si el progreso debe ser desmantelado o sigue siendo un ideal válido para la humanidad. Desde el momento que hay en la web consultorios filosóficos, desde el momento que un CISEC puede llenar teatros enteros, la filosofía ha demostrado un ayornamiento y un bajar a la arena que me parece un dato relevante. El libro de Pablo no es ajeno a estas cosas. Una vez que yo decidí que iba a ser bastante retobada y que no iba a hablar de la bandera como él sutilmente me había sugerido, dije, voy a hablar de lo que noto que hay aquí, que es un filósofo escribiendo a propósito de la filosofía en el mundo contemporáneo. La siguiente pregunta que me hice es, ¿y qué dice en definitiva? Y ahí fue cuando me di cuenta que el 80% de este libro está dedicado a qué es ser un intelectual y qué entiende Pablo por ser un intelectual. Y así plantea con toda claridad
una parte en un artículo, otra parte en otra, hay que hilarlo para verlo, ¿no? Allí plantea con toda claridad lo que él entiende que son por lo menos 3 posturas básicas a propósito de la modalidad para ser un filósofo y enfrentar el mundo contemporáneo. La primera es ser el intelectual orgánico propuesto por Gramsci, que no les estoy diciendo nada muy inteligente, está dicho en la tapa, ¿no? Esto es reflexiones de un intelectual no gramsciano, ¿no? Él explica claramente que eso no. ¿Por qué? Porque el intelectual gramsciano, por sobre todas las cosas, tiene que hacer lo necesario para que el poder finalmente sea tomado por una causa que tiene al pueblo como el gran protagonista, y que a partir de esa toma de poder todo coincide en ser una educación para la obediencia, para la gran causa. Y por supuesto la dirigencia política a la cual ese intelectual se pliega, y dije bien, se pliega porque implica cierta obediencia, está por encima de él y por lo tanto tiene un pensamiento que le es superior. Por supuesto que a Pablo eso le parece horrendo, así que se declara confesamente no gramsciano. La otra modalidad posible es la del intelectual al estilo Habermas, el hombre que mira de afuera. Mirar de afuera permite mantener la ropa blanca limpia, no me ensucio. Yo estoy fuera de esa carnicería de apetencia de poder, de ese lodo político, estoy por fuera. Observo la sociedad, parece ser algo que me importa, pero yo mantengo un lugar bastante distante e impoluto. Por supuesto, soy el que no se equivoca y puede criticar a los demás. A mí ahí se me cayó una lagrimita, porque Habermas siempre me sigue emocionando bastante y provocando bastante. Pero es cierto, la actitud es de cierta distancia. Y por último está la postura. Él no dice, este soy yo, pero a cualquiera que sabe leer dice, este quiero ser yo. Todo el libro grita, este quiero ser yo. ¿Y qué dice Pablo cuando dice quiero ser yo? Dice, quiero ser un filósofo ciudadano. Y define al filósofo ciudadano con 3 puntos que a mí me parecieron, de verdad, como suele ser él, muy incisivo, a veces tan incisivo que lastima, y muy claro, ¿no? Él dijo, el ciudadano filósofo es el que confía en el debate de calidad, es el que solo respeta lo que es verdaderamente argumentativo, y finalmente es aquel que, provocación mediante, esfuerzo mental propio y ajeno mediante, le obliga a la sociedad a sacar de sí lo mejor para afuera, los recursos intelectuales para debatir a fondo un problema. Porque, y ahí está lo que yo entiendo que es la segunda característica de este Pablo filósofo a través de un libro, lo que a él más le preocupa como filósofo no es solamente qué hacen sus colegas, los intelectuales, cuál es el rol del intelectual, sino cómo juegan ese rol en una democracia por la cual Pablo apuesta todas las fichas. No solamente es un no gramsciano, Pablo confesamente es un no marxista, es un no Habermas y es por sobre todas las cosas un no proyecto utópico de un futuro que lo único que hace es levantar en el aire construcciones ideales que se supone que no se equivocan, libros que se supone que siguen siendo dueños de la verdad por siempre jamás, y actores que cuando revelan una naturaleza dictatorial repugnante, a lo sumo reciben por parte de ciertos sectores políticos todavía obedientes al reflejo que la utopía les provocó a modo de encandilamiento, a lo sumo dicen, caramba, Ortega o Maduro se han desviado políticamente, como si hubiera un camino firme de acero y de cristal a la vez trazado. Esa es la postura de Pablo da Silveira. Es clarísima a lo largo de su libro. Yo apuesto por una cosa con defectos que requiere una militancia y un acecho y una vigilancia constante, que es la democracia. No hay otra cosa. Y cuando dice es la democracia, dice lo mío entre Rousseau y Montesquieu es Montesquieu. El buen salvaje, en definitiva, es un hombre aislado, solo y bastante amargo, que a lo sumo ha tenido un maestro, pero que vaga por allí como una suerte de mitad animal y mitad hombre que no encuentra un nicho en la sociedad. Así que Rousseau no, el jacobinismo que recogió esa imagen idílica de Rousseau tampoco, y las izquierdas latinoamericanas que no hacen sino reflejar ese viejo hilo conductor tampoco. La postura de Pablo da Silveira resulta, por supuesto,
muy incómoda a muchísima gente. Yo hay días que lo detesto un poco y se lo digo por el pasillo. Pero ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo dijiste tal otra? El día, por ejemplo, que se metió con Barran, me dolían todos los huesos, lo querían matar. Pero bueno, después lo perdono y ahí seguimos. El día que se metió con Aire Libre y Carne Gorda, no nos pegamos, pero anduvimos ahí, ¿no? No siempre estoy de acuerdo con Pablo, por supuesto que no. A mí todavía hay mucho libro viejo y pensamiento viejo que sé que está viejo, pero todavía ya no me encandila, pero todavía me genera cierto respeto atávico. Y a él ya no. Pero en lo que siempre estoy de acuerdo con él es que el rol de los intelectuales debe ser el de contribución a la discusión ciudadana. Por eso la claridad que él tiene cuando escribe me parece un plus que no dejaremos nunca de agradecerle a Pablo. Puede hablar de las cosas más complejas sin ser Sokal y Bregman, sin tener que poner en evidencia ninguna impostura ni tener él mismo ninguna impostura. Lo que tiene para decir es claro y lo entiende todos los lectores, que tengan la paciencia de sentarse a leer un artículo, la paciencia de abrir uno de sus libros. Esa claridad se la agradeceré siempre y entiendo que es parte de lo que él asume como su desafío, dado que se ha propuesto ser un filósofo ciudadano. Tengo mis dudas personales respecto a qué va a pasar con ese lugar por el cual él ha optado, en la medida que ha abrazado un compromiso político mucho más abierto que el de otros intelectuales. Hay mucha gente que ha hecho ese camino, pero lo ha hecho en una línea ideológica distinta a la de él. Se ha dado mucho en el sector de la izquierda política nacional, no en el sector de los que defienden la democracia, no para decir ya no creo en Marx, no para decir descreo de Habermas. Y de verdad él es una pieza de investigación para mí. Quiero saber qué pasa de aquí en más cuando en el camino político tenga que tomar decisiones desde el filósofo que no deja de ser todo el tiempo. Le agradeceré siempre y le agradezco hoy esa capacidad para obligarnos a pensar, a veces por la vía más jocosa e incluso la más absurda o por el camino de lo más banal. Ayer terminaba yo de leer este libro y llegué a una parte en la cual él fustigaba, cuando no, a Galeano, ¿no? Pero el lugar común, el cliché más fácil de la izquierda intelectual, por supuesto Pablo fue y le pegó con todo. ¿Y qué utilizó para pegarle? A Marilyn Monroe. Entonces dice, cuando él habla de Marilyn Monroe, se dedica a explicarnos una cosa que es cierta, dice Pablo, que bueno, se había hecho cirugía estética, se había modificado los dientes, tenía algún implante, y ahí paré de leer. Pero ¿cómo? Marilyn, yo creí que era toda natural. Y tuve un rapto largo de frivolidad, paré la lectura, me fui a internet a buscar qué era lo que tenía Marilyn de falso, yo la daba toda por verdadera. Hoy de mañana llegué a la oficina y comenté, pero ¿vos sabías que Marilyn tenía un implante en el mentón y que además se había... Y detrás de esa aparente frivolidad, eso me hizo acordar aquello de Graciela Alfano. ¿Te acordás cuando Graciela Alfano utilizó a Laclau en un programa Mirta Legrand para hablar del populismo? Fue descacharrante. Bueno, yo estaba exactamente igual, ¿no? Bueno, caramba, cómo las cosas aparentemente más frívolas pueden ser instancias en las que uno estaba pensando otras cosas. Luego, por supuesto, volví al libro, pero él me obligó a una frivolidad, detrás de la cual había una idea preconcebida, y me la tiró al suelo. Ahora tengo un duelo en torno a que Marilyn no era tan natural. También tiene su consuelo, ¿no? Bueno, todas somos mortales. Le agradezco a Pablo profundamente eso, le agradezco el libro y le deseo a ese libro escrito en la arena que, bueno, termine siendo escrito en una cosa un poco menos volátil, que te lea muchísima gente y que todos reciban esos espadeos tuyos como verdaderos desafíos democráticos, porque creo que ese es el sentido de todo tu trabajo y es lo que uno más debe agradecerte. La capacidad para disentir, para no estar de acuerdo contigo en todo, pero para estar de acuerdo que la democracia es maravillosa
y los que han llegado al podio de los intelectuales, como es tu caso, no tienen sino la obligación de defenderla. Tú lo haces con una enorme altura y convicción y con algo que le recomendás, porque esto es una retahíla de cosas muy diversas, ¿no? Artículos más finitos, más gruesos, cosas que dijo en tal lugar, en una conferencia, y hay, muy tierno, está justo al final, algo que le recomienda en una graduación a los alumnos de un colegio, y los incita a no tenerle miedo a la vida, a ir a su encuentro, a ser los mejores en lo que quieran hacer y en lo que elijan hacer, y a estudiar muchísimo, por supuesto, en una colación de grado, y luego les dice, sean felices, porque la gente feliz es la que hace las cosas con mejor bonomía, y termina, y ahí yo dije, mira, esto es un identikit de Pablo en cada una de sus páginas, porque yo no me lo presuponía y ahí lo vi. Y termina diciéndoles, sean felices, Dios los bendiga. O sea, mira, Pablo también tiene una cuota de fe que compone ese ejercicio múltiple de desnudo y de striptease de sí mismo y de su manera de ver el mundo que ha hecho este filósofo contemporáneo del Uruguay, demócrata a ultranza. Felicitaciones. Buenas tardes, buenas noches. Decirles, me han pasado muchas cosas con este libro. Hace 5 semanas o algo así, 4 o 5 semanas, me llama Pablo, me dice, mira, quiero pedirte que presentes este libro que acabo de hacer con Ana. Hablamos un ratito y me dejó como para mí fue como una obligación inmediata decirle que sí. Obviamente que me arrepentí muchas veces después, ¿no? Pero más ahora cuando veo esta platea tan importante y detecto que la mitad de ustedes tendrían que estar acá. Capaz que le dijeron que no. Y sinceramente es un alto honor. Estoy muy agradecido de la obligación que me regaló al hacerme leer todo el libro. Siempre es lindo, cada vez que hay un libro es lindo celebrar un libro, ¿no? Y cuando hay una presentación además de un libro es muy lindo el puente, las amistades, los encuentros y la reflexión que se da en torno a esto. A mí me provoca, me da mucha... Tengo que contar alguna anécdota, porque también me sentí en la obligación porque allá en el 2008 nosotros llamamos a Pablo pidiéndole que fuera al Teatro Solís a dar y resulta que llegando al final del libro me encuentro el discurso que dio aquel día en aquella circunstancia en el teatro. En el 2008 inaugurábamos las salas laterales era la culminación de toda la obra de Teatro Solís y estábamos por distintas muy felices por distintas circunstancias. A mí me tocó la enorme fortuna de estar en una responsabilidad en el 98 cuando lo cerramos al Teatro Solís para embarcarnos en esta reforma, restauración enorme, gigantesca de ese edificio tan significativo para todos. Y atravesamos 2001, ¿no? La crisis, todo. Inauguramos el Cañón Central en el 2004, en el 2008 llegábamos a terminar toda aquella obra gigante. Me tocaba la suerte de estar allí. Invitamos a Pablo, estábamos re contentos, felices de estar ahí. Y Pablo, en su primer reflexión,
dice, hablando de esa felicidad que todos festejábamos, dice, ¿es legítimo sentir esta satisfacción? ¿No? Y a partir de, imagínate, yo estaba que ¡pah! Otra vez venimos a discutir si está bien o está mal, si hay que gastar plata o no hay que gastar plata. Ya veníamos desde la cita rosa con esa discusión, ¿vos te acordás? Y empezó a hacer todo un razonamiento a base de preguntas, que es básicamente lo que hace en el libro. Plantea algunas preguntas incómodas. Si uno salta el prejuicio o salta la posición inmediata, en el 2008 a mí me costó un poquito porque yo ya venía un poco cascoteado con estas discusiones tremendas, pero sin embargo logró en este discurso, claro, si tenemos algo que festejar o no, si la actividad cultural es esencial para quién, si la ópera o no, si el Estado debiera gastar dinero en la ópera o no. Elegí por obvias razones. ¿Tenemos argumentos sólidos?, se preguntaba, para definir esto o aquello, si los payadores son más importantes que... Es una manera de razonar. Es una manera de razonar muy legítima. La consecuencia que nos dejó aquel ciclo de charlas, el otro día buscábamos quiénes más estuvieron, y eran un montón. Después anduve hurgando, fueron un montón. Esta manera de razonar, muchos años después, ahora tengo la oportunidad, además de decirlo públicamente, nos mejoró el razonamiento, nos ayudó a cuestionarnos, a decir, pucha, sí, es legítima esa pregunta, tiene razón, no es una cosa que está de suyo, que acá todos tenemos que estar contentos y celebrar. Tenemos que buscar, hurgar, encontrar nuevos puntos de vista, mejorar nuestra perspectiva, cuestionarnos si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Y enriquecer los puntos de vista. Cuando leí todo este libro y llegué hasta ahí, hasta este discurso y hasta el final, me pasó lo mismo en casi todos los artículos. Obvio que algunos me interesaban más que otros. Es un libro que a ustedes les va a resultar cómodo de leer porque se pueden saltear lo que quieran. Porque en todos está una manera de razonar. A Pablo le gusta abrazarse a la búsqueda de puntos de vista diferentes, a veces contrapuestos, a la controversia, a hacerse preguntas incómodas. En general, por eso dije de leerlo sin prejuicios, porque creo que ese sería uno de los aportes más grandes que podríamos hacer hasta como colectivo, como sociedad, de quitar un poquito de prejuicios y empezar a ver y a hacernos preguntas incómodas sin dar respuestas previas. Si ustedes quieren conocer cómo razona Pablo da Silveira, lean de un tirón todo el libro y van a descubrir esa manera de razonar. Se mueve muy cómodamente entre la filosofía, la política, la cultura. Es un intelectual de esos que les gusta transitarla en las fronteras de una y de la otra. Y doy fe
que también es así en la conversación, y es un libro, por eso que me interesó además mucho más. Hace unos pocos años, recién estaba Facundo por ahí, nos volvió a juntar ahora nuestro común amigo, 2 o 3 años, no sé cuánto, hace un rato. Y desde entonces ya trabamos una relación un poco más fluida, estrecha, de encuentros, de discusión, de encontrarnos a hablar de cosas, almorzar alguna vez. Y cuando uno salta acepta esa manera a veces incómoda de hacerse estas preguntas, el resultado es apasionante después, porque no es que te pongas de acuerdo o no, sino que recorriste muchos puntos de vista y enriqueciste, en el caso de que no lo hayas cambiado, tu propio punto de vista. A mí el ejercicio y la obligación esta que me regaló me recuperó esta mirada y me recuperó el amigarnos con esto que decimos 2x3. Hay que problematizar un poquito más esta situación, pensarla desde distintos puntos de vista, y encontrarán, seguro que todos van a encontrar algún artículo con el que se pelean con Pablo y alguno con el que dice, sí, es así, 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 así. Y cuando estás por decir, es así, 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 Pablo dice, pero tal vez no. Y es como divertido. Ese es Pablo da Silveira, el que se abraza a esas controversias y que nunca termina de cerrar por las dudas para no empobrecer la discusión. Estas son palabras del mismo Pablo, para poder seguir elaborando sobre esto y que de aquí salgan nuevos puntos de vista. A mí me resultó muy divertida este desafío de leer este libro, más allá de la enorme presión que significa después la ceremonia pública, el hablar después de Ana, el estar aquí frente a ustedes. Y cada vez vuelvo a decir lo mismo. Es una fiesta presentar un libro, celebrar el trabajo intelectual, la construcción y el crecimiento que nos regala a todos. Para cerrar, es esa otra invitación. ¿Quieren conocer una manera muy rica de razonar? Acepten las preguntas incómodas de Pablo da Silveira sin prejuicios. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. No quiero ser muy largo y lo primero que quiero hacer es agradecerle primero a Ana y Gerardo por haber aceptado presentar el libro, por estas intervenciones y por esta lectura tan generosa. La verdad, cuando uno escribe siempre es muy lindo y entretenido ver las reacciones de gente que uno respeta ante lo que uno escribió. Y la verdad es que me sentí bastante identificado con algunas cosas que dijeron, y yo siempre digo, cuando se habla de la tarea del filósofo, no se olviden de que a Sócrates los atenienses lo mataron porque no lo soportaban más, porque el tipo se dedicaba a problematizar todo, a erosionar todas las seguridades, a poner preguntas donde se suponía que no había, y es un poco el riesgo profesional de todo filósofo. Se insiste mucho por ese camino, que te terminen obligando a tomar la cicuta. En segundo lugar, agradecer a la gente de la editorial. Como decía Claudia, efectivamente es la primera vez que publico con Planeta y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy agradable, y quiero agradecer el profesionalismo y el cuidado con el que han trabajado.
y agradecer en especial el haberme sentido muy bien recibido en esta casa. Y para que vean que no exagero, les voy a hacer un par de cuentos que los dos involucran directamente a Claudia. El primero pasó a mediados del año pasado, que un día la llamé y le dije, tengo una idea para llevarte. Y pocos días después estábamos charlando en su oficina. Y yo llevé un sobrecito como este, donde había impresa la introducción, que eran 3 carillas, y el índice, que eran otras 3 carillas, y todo lo demás estaba en un pendrive que le entregué. Y estuvimos hablando un rato, ella leyó esas páginas, me hizo preguntas, yo le conté un poco la idea, y cuando terminaba la charla, Claudia me dice, sin haber leído lo que había en el pendrive, desde ya te digo que sí, publicamos este libro el año que viene. Después vemos si hay cosas que ajustar, pero dalo por hecho. No sé si describir esto como una gran acogida o como un inmenso acto de inconsciencia, pero la verdad es que yo me recibí muy bien recibido, me sentí muy bien recibido en ese momento. El segundo episodio pasó a principios de este año, cuando la cosa ya estaba encaminada y empezaba la parte industrial del asunto, es decir, para decirlo claramente, la parte en la que la editorial tiene que empezar a poner plata para producir el libro. Y todavía no habíamos firmado contrato, no habíamos firmado nada, ni un papel. Y Claudia me escribe diciendo tenemos que firmarlo, y yo estaba fuera del país y además iba a demorar en volver. Y la respuesta de Claudia fue, bueno, no importa, yo empiezo ya a producir el libro, tú pasás a firmar cuando puedas, para mí la palabra es el primer contrato. Espero, Claudia, que estos cuentos no te traigan dificultades dentro del Grupo Planeta, pero para mí son una muestra de lo bien que me sentí en esta casa, que insisto, es nuevo para mí, así que gracias de veras por eso. En tercer lugar, me gustaría agradecer este libro. Si ustedes lo miran, es una recopilación de cosas publicadas o dichas en un periodo de más o menos 20 años. Y me gustaría agradecer a todos los medios que me dieron la posibilidad justamente de expresarme, de publicar, de llegar a un público. Van a ver que hay unos cuantos. El diario El País de Montevideo, y acá hay varios amigos que lo representan, Julia Rodríguez Larreta, Enrique Beltrán, Juan Oribe, que lo veo allá. El País Cultural, el semanario Voces, anda Alfredo por ahí acodado en la barra para variar, que también es un medio en el que escribí muchos textos. La desaparecida revista El Estante, anda Daniel Mazzone por ahí, después voy a hablar un poco de ella. El Observador, el semanario Búsqueda, Cuadernos de Marcha, la revista Más Vida, está Luis Benia también por ahí. Algunos medios argentinos como la revista Noticias o el Buenos Aires Herald, y seguro que me olvido de algunos más. Quiero hacer un agradecimiento especial a estos medios porque en estos tiempos de redes sociales y medios electrónicos y muchas amenazas, Tommy Lin, que está sentado ahí, escribió un libro justamente sobre si los periodistas al estilo tradicional no son una especie en vía de extinción. En este mundo tan cambiante y tan lleno de amenazas, personalmente cada vez creo más en la importancia de la prensa escrita. Claro que hay desafíos, claro que hay peligros, claro que hay que adaptarse a un montón de situaciones nuevas, pero estoy convencido de que cuando la prensa hace bien su trabajo, hace cosas que nadie más hace y que son extremadamente importantes para una sociedad democrática y que además son una fuente de oportunidades para los que nos dedicamos a trabajar con las palabras. No soy un periodista profesional, pero sí me siento un hombre de la prensa y la verdad es que me siento cada vez más orgulloso de serlo y creo que es un gran invento y una gran realidad que tiene mucho por dar todavía, adaptándose en la medida que sea necesario, y que los agoreros que anuncian su pronta desaparición, me temo, y capaz que es un pronóstico muy cargado de deseo, que se van a llevar algún chasco.
Bueno, y por último, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por acompañar, por mostrar su afecto, especialmente a varios que en estos tiempos electorales están muy cargados de actividades y que se hicieron un rato para estar acá. Dije que este libro era una primera vez, en el sentido de que por primera vez publico con Planeta. También es una primera vez en otro sentido. Como les dije, es una recopilación de cosas publicadas a lo largo de muchos años. Y puede que eso no le diga mucho a ustedes, pero para mí, en lo personal, es una gran novedad. La verdad es que yo miro muy poco para atrás. Por ejemplo, casi nunca releo los libros que escribo. Los miro cuando salen y después no los miro más. Mi orientación siempre está hacia adelante, hacia los nuevos proyectos, hacia lo que va a venir. No estoy seguro si es una virtud o si es un defecto, pero es así. Y en este sentido, esto también es una primera vez. Hace unos 2 años, en un momento personal bastante especial, se me dio por ponerme recapitulativo y me nació el impulso o la necesidad de mirar para atrás y de algún modo ver lo que me decía lo que llevaba hecho. Así que me puse a mirarlo. En casa hay un baúl de madera muy grande que es herencia de mis bisabuelos, y adentro hay un montón de cajas de cartón, y adentro de esas cajas está mi archivo de prensa. Papeles cortados de medios, que es mucho más seguro que Internet, les aseguro. Hay cosas que en Internet ya no encuentro, pero que siguen estando impresas en papel. Y todo lo que publico va a parar ahí, hasta ahora, durante muchos años, sin más función que la de ocupar espacio, sin que hubiera vuelto a abrir esas cajas en muchísimo tiempo. Bueno, como me había puesto recapitulativo, abrí esas cajas y me las puse a mirar en orden cronológico, empezando por las más viejas y avanzando hacia la actualidad. Y lo hice durante meses. Los ratos libres, obviamente, no era una actividad a la que pudiera dedicar muchas horas por día. Y eso terminó metiéndome en un viaje que fue un viaje, sí, de rememoración, pero también un viaje de autodescubrimiento, un viaje en el que descubrí muchas cosas. No se las voy a contar todas, pero sí alguna de ellas. Una de las cosas que verifiqué, que no tiene nada original, pero es fuerte verlo, es lo raro que funciona la memoria. Me encontraba con artículos que había escrito hacía más de 20 años y los tenía palabra por palabra en la cabeza. Casi que hubiera podido dictarlos. Y de pronto me encontraba con otros artículos escritos 15 años más tarde que prácticamente no me acordaba que los había escrito. Y la lectura sí me traía el contexto, las razones, pero había un ratito al principio cuando empezaba a leerlos que casi los leía como si fueran de otro. Y no tengo la menor idea de por qué eso funciona así y qué es lo que hace que algunos se mantengan tan fuertes en la memoria de uno y otros tiendan a desaparecer. También descubrí el valor a la distancia de algunas cosas que uno hace en el momento porque tiene ganas y después no las evalúa mucho. Un ejemplo fue esa patriada que fue publicar El Estante, una aventura que durante varios años hicimos con Daniel Mazzone y con Carlos Pacheco. El Estante era una cosa que hoy es un poco inimaginable. Era una revista que hablaba de libros, que hablaba de temas culturales, que hacía algo que hoy ya no es necesario, que es informar sobre las novedades de las cosas que llegaban a las librerías. Hoy Internet resolvió ese problema, pero en los años 90, estamos hablando del siglo pasado, en los años 90 eso no existía. Y era una revista que se distribuía gratuitamente en las librerías. El que quería agarrar un ejemplar y se lo llevaba. Se financiaba con publicidad de editoriales, de distribuidoras, de las propias librerías. Se financiaba siempre ahí en la línea de flotación. Y la verdad es que conseguimos un montón de lectores, conseguimos que durara un montón de años, conseguimos cosas raras, como sobre todo en aquella época, como llegar al interior sin página web, era simplemente los ejemplares en papel.
Y para nosotros se convirtió en un espacio muy lindo de libertad, de una saludable irreverencia, de escribir sobre las cosas que nos apasionaban y que nos gustaban sin ninguna clase de restricciones. Fue una experiencia que, vista a la distancia, la verdad es que me generó sensaciones muy lindas. El estante duró unos cuantos años y, como tantas otras cosas, se lo llevó la crisis de 2002, pero todavía tengo guardadas en casa. Daniel Mazzone me regaló una colección encuadernada en cuero y tapadura de todos los ejemplares, y mirarlo fue una cosa muy linda y permitió revalorizar algunas de esas cosas. Otros descubrimientos tienen que ver con uno mismo. Por ejemplo, uno descubre que va cambiando la manera de escribir. Lo que pasa es que, como la va cambiando muy gradualmente, uno no se da cuenta, y sí se da cuenta cuando agarra cosas que están muy separadas entre sí en el tiempo. En lo personal, por ejemplo, descubrí, y la verdad que me gusta, es que fui, por alguna razón y sin decidirlo mucho, hacia una prosa cada vez más simple. Leo cosas que escribía hace 20 años y las encuentro con demasiados adjetivos, con demasiados adverbios, con demasiadas frases subordinadas. Hoy prefiero menos palabras, prefiero una sintaxis más simple, prefiero no alejarme del lenguaje corriente y no usar palabras que sean estrafalarias. Ahora, si me pregunto cuándo exactamente decidí eso, no tengo la menor idea. Son cosas que van pasando y que uno descubre de algún modo con el diario del lunes. Hay otro descubrimiento que hice y del que me cuesta un poco hablar porque puede sonar mal, porque puede sonar un poco soberbio, pero la verdad es que lo siento con mucha fuerza y es lo último que quería comentarles. Cuando los que somos medio maniáticos repasamos lo que hicimos en el pasado, no te gusta todo lo que encontrás. Uno se autocritica mucho, encuentra cosas a las que evidentemente le faltó horno, encuentra cosas que se podría haber escrito de una manera más simple, encuentra recursos estilísticos que le suenan horribles y que uno dejó de usar. La verdad es que me autocritiqué mucho cuando hice este viaje de mirar para atrás. Pero al mismo tiempo encontré algo que de algún modo compensaba todas esas decisiones, y es que nada de lo que escribí en esos 20 años, ningún compromiso con una idea que haya defendido, ningún compromiso con una causa, que hablabas de eso, con la que me haya comprometido, ningún apoyo a ninguna figura, nada de lo que escribí en esos 20 años, o más de 20 años, es algo de lo que ahora tenga que sentir vergüenza. Y creo que ese es el regalo más lindo que le puedo dejar a mis hijos. Muchas gracias.